buenas noches, el Señor les bendiga. Qué hermoso seguir en esta semana que es tan nuestra, esta semana de la catedral que nos hace tan bien, y creo que esta noche Dios quiere hablarnos. Así que si has venido preparado para eso, te aseguro que hoy la palabra va a ser la que necesitamos, va a ser la que te va a hacer bien. Y pensaba así en toda esta semana tan hermosa que estamos disfrutando, que algo que debemos tener muy claro, más que confirmado en nuestra mente y en nuestro corazón, es que debemos vivir lejos del pecado si verdaderamente queremos disfrutar de una gran cosecha. No puede haber una buena cosecha si no vivimos lejos del pecado, si no estamos distanciados de tal manera que no forme más parte de nuestra vida. Y pensando en esto, sí, mi memoria me traía el libro de Jueces, sí, un libro que se encuentra en la Biblia. Este libro es, para contarles un poquito, es un enlace entre la vida de Josué, el que fue aquel que le tocó conquistar y repartir la tierra que Dios le había prometido a su pueblo, y los reyes, ¿sí? Aquellos reyes que comenzaron a ser parte del pueblo de Israel. En este libro de Jueces abarca un periodo de 300 años aproximadamente y menciona 13 jueces, aunque hubieron muchos más. Este libro nos cuenta la historia de 13 de ellos. Pero es un libro muy triste. Es un libro, la verdad, que cuando uno lo lee, le causa un dolor en el corazón. Porque cuenta la historia del pueblo de Dios, ese pueblo escogido, ese pueblo elegido por Dios, ese pueblo rescatado por Dios para hacer luz a las naciones y mostrar a Dios. Ese pueblo en el que Él había mostrado maravillas, los había sacado de la esclavitud con mano fuerte, con mano poderosa. Pero muestra este libro la historia de este pueblo descarriado y la verdad en manos de sus enemigos, derrotados, destruidos, derribados. Por eso cuando uno lo lee tiene que llegar a esa conclusión, que es un libro muy pero muy triste. Y comienzan a vivir, sí, este pueblo de Dios en un círculo vicioso. Que el último versículo de este libro dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Para decirlo de otra manera, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Es por eso que ellos vivían en una constante repetición de un ciclo que ellos mismos generaban y que no era lo que Dios había planeado para sus vidas. Porque este pueblo, sí, que tenían la misión de hacer de Dios su Dios y poner por obra, por práctica y mostrar al resto de las naciones quién era Dios y representarle en todo lugar, comenzaron a hacer alianzas con sus enemigos. Cuando Dios les había dicho que los expulsaran, que no vivieran cerca de ellos, que no hicieran alianzas, lejos de obedecer, este pueblo comenzó a aceptar sus costumbres, comenzó a acercarse a ellos, comenzó a hacer alianzas con los pueblos enemigos. Y esto los llevó a vivir un círculo en que esas alianzas los llevaban al pecado. Y el pecado era la idolatría. Ellos ponían en el lugar de Dios a los ídolos de las naciones vecinas. Ellos ponían a Baales, ponían a dioses ajenos, quizás el sol, quizás un animal, lo que fuera, lo ponían como Dios y le adoraban. Y esto les llevaba a la idolatría, les llevaba a que nuevamente esos enemigos que habían sido derrotados los invadieran y que volvieran a este tiempo de esclavitud. Eso los llevaba a ellos a vivir el castigo de parte de Dios, porque claro, no podían librarse del castigo por vivir lejos de lo que Dios quería. Y en ese lugar, ¿qué hacían? Buscaban a Dios. Cuando estaban oprimidos, cuando estaban destruidos, cuando estaban afligidos, cuando nuevamente eran esclavos y sufrían todo lo que Dios no había querido ya para ellos, en ese lugar volvían a buscar a Dios. En ese lugar se arrepentían. En ese lugar le decía: Dios mío, perdónanos. Y Dios, como los amaba, tenía misericordia de ellos.
Pero pasaba el tiempo y esa misericordia de Dios manifestada en un hombre, en una mujer que levantaba para ser libertador de ese pueblo, volvían a hacer lo malo. Y así se repetía el ciclo una y otra vez. Pero sí, lo que quiero hoy mostrar es que Dios tenía misericordia de ellos. Y cuando Dios tenía misericordia de ellos, lo que hacía era levantar un hombre o una mujer para que los sacara de ese lugar en el que se habían metido, para que los sacaran de esa esclavitud, para que los sacara de ese lugar en el que estaban nuevamente bajo los pies del enemigo. Es así que Dios levantaba un juez, un libertador. Dios levantaba ese hombre, esa mujer, con la misión de hacerlos libres y que volvieran a disfrutar lo que Él quería. Y es así que vamos a leer en el libro de Jueces, en el capítulo 13, del versículo 1 al 5, y vamos a hablar de uno de estos jueces. Jueces capítulo 13, versículo del 1 al 5. Si lo tienen allí, si no yo se los voy a leer. Jueces capítulo 13 del versículo 1 al 5 y dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Fíjense en el plan que Dios tiene con este hombre que iba a nacer por medio de un milagro que se llama Sansón. Iba a ser un hombre de Dios, iba a ser un milagro de Dios. Sansón iba a ser la respuesta a esta familia que no podía tener hijos porque la mujer era estéril. Es decir, que Sansón ya vino como siendo parte de la respuesta de Dios mediante un milagro. Es más, no solamente era un milagro para esa familia, sino que iba a ser un milagro también para Israel, para el pueblo de Dios, que nuevamente había sido esclavizado, y dice aquí por 40 años en manos de los filisteos. Es decir, que este hombre ya era una promesa de libertad. Y si vos estás aquí, sos hijo de Dios, sos hija de Dios, quiero decirte que también sos una promesa de libertad. Sos una promesa de libertad para tu casa. Sos una promesa de libertad para tu familia. Hoy, si estás aquí y estás escuchando esta palabra, es porque Dios quiere que pienses y que comiences a saber que Él ha planeado que ese milagro suceda en tu vida. Tal vez estás aquí por primera vez, no sabes nada, pero si estás aquí, Dios quiere que hoy te enteres que sos ese milagro que nació en su corazón. ¿Para qué? Para salvar a muchos. Pero Sansón no iba a ser cualquier hombre. Sansón no iba a ser cualquier mortal que caminara en esta tierra. Dice recién que leímos una palabra un poquito particular. Dice nazareo a Dios. ¿Qué significaba esta palabra? Literalmente significa apartado. Apartado por Dios para un propósito divino de poder mostrar por medio de su conducta, por medio de su manera de vivir, quién era Dios. Este era el plan que Dios tenía con Sansón, que él fuera un hombre que mostrara a Dios, que él fuera un hombre en el cual se reflejara Dios mismo. Y este es el plan de Dios que tiene para nosotros, que seamos apartados. Y acá, cuando hablo de apartados, podemos traer esta palabra que hemos escuchado y que es uno de los atributos de Dios, que Él quiere que seamos santos.
Santo es apartado para Dios, apartado para un propósito, apartado para mostrarle a Él, apartado para mostrar la voluntad de Dios, apartado para que este mundo pueda a través de nosotros conocer la verdad, apartado, dedicado para sus planes. En un versículo de la Biblia nos dice Dios: sed santos porque yo soy santo. Y la santidad es un atributo de Dios, un atributo moral de Dios. Es el atributo más importante de Dios. Y fíjense que aquí Sansón había sido apartado, ¿para qué? Para ser santo. Y vos estás aquí también apartado para ser santo. Estás aquí apartado para ser consagrado a Dios, para estar en los planes de Dios, para diferenciarte del común de la gente, para no hacer lo que hace el mundo en un montón de ocasiones, para no vivir como vive el común de la gente, para no elegir los mismos caminos que elegimos estando fuera, para no volver a la inmundicia que un día Dios nos sacó, para que el gobierno de Dios sea en nuestras decisiones, para que el gobierno de Dios esté en nuestros pensamientos, para que el gobierno de Dios esté a la hora de decidir qué hago o qué dejo de hacer. Y la verdad que ser santo, la verdad que ser apartado, la verdad que mostrar a Dios es una decisión que debemos tomar todos los días. Todos los días debemos tomar la decisión de apartarnos del pecado si queremos vivir una gran cosecha. Porque es imposible pensar que habrá una cosecha que podamos disfrutar si no vivimos apartados del pecado, si no vivimos lejos del pecado, si no ponemos el pecado en la vereda del frente, porque ahora nos hemos parado en la vereda de Dios, nos hemos apartado para Él. Hemos decidido ser, como era Sansón, un nazareo, un hombre para los planes de Dios. Sin duda, esta decisión que debemos tomar todos los días nos llevará a alejarnos de ciertas cosas y a tener que decir que no a lo que tenemos que decir que no. Una de las cosas que recién leíamos cuando nos contaba las características que iba a tener este hombre, ni siquiera su madre podía tomar vino, y él mucho menos a lo largo de todo su llamado podía ser un hombre entregado al vino, ni tener esta costumbre. Es decir, que había un no. Y cuando nosotros somos personas apartadas para Dios, tendremos que decirle que no a lo que Dios dice que no. Cuando somos personas apartadas para lo que Dios quiere, tendremos que decirle que no a lo que muchos le dicen que sí. Tendremos que decirle que no a las noches de fiesta, quizás, a esos días en que tal vez la bronca, aunque tal vez el descontento, aunque tal vez nuestra propia familia nos da ganas de hacer cualquier cosa y tirar todo por la borda. Le tendremos que decir que no a esas noches tal vez de fiesta que antes elegíamos, a esas noches de droga, de alcohol, a esas noches donde no importaba cómo terminásemos, hacíamos lo que bien nos parecía. Le tendremos que decir que no a la ambición a cualquier precio. Le tendremos que decir que no al engaño que quizás nadie sabe, pero que vos sabés que te va a llevar a la muerte. Al engaño quizás cuando te ves a escondidas con una persona equivocada, cuando de repente le das lugar a conversaciones que sabés que te van a llevar a un triste final y que tal vez en este tiempo no has sido cuidadoso. Quizás vas a tener que decirle que no a esos momentos cuando estás a solas con tu novio y sabes que es momento de decir hasta acá llegamos. Tendrás que decirle que no para no perderlo de Dios. Tendrás que decirle que no para que las decisiones de ese momento te lleven mañana a no perder lo que Dios tenía para vos. Tendrás que decirle que no, porque aquellos que quieren vivir una gran cosecha también tienen que ser valientes para decir que no. Y al pecado hay que decirle que no. Al pecado hay que decirle que no. Porque si vos sos un hombre de Dios, si sos una mujer de Dios, tendrás demandas. Tendrás demandas
Tendrás decisiones que tomar. Tendrás decisiones que tomar cuando nadie te ve. Tendrás decisiones que tomar cuando todo te sale mal. Tendrás decisiones que tomar cuando quizás decís tengo todo para hacerlo mal, pero deberás hacerlo bien si quieres alcanzar la bendición. Deberás hacerlo bien si quieres seguir siendo un hombre apartado para Dios. Si quieres seguir siendo una mujer santa, apartada para Dios. Porque esa semilla es la que te va a traer bendición. Porque la semilla que sembrás cuando decidís hacer lo que Dios quiere, significa que Dios te va a acompañar. Significa que Dios va a estar de tu lado. Significa que Dios va a pelear tus batallas. Significa que el Espíritu Santo te podrá abrir puertas. Significa que esa semilla que quizás a veces significa renunciar a lo que tantas ganas tenés de hacer, va a dar una cosecha que te va a hacer feliz, como no podría hacerte feliz un instante de una noche, de un momento, de una cosa que pasará y que entrará en el olvido, pero que te dejará marcas. Sin duda, cuando sos un hombre de Dios, cuando sos una mujer de Dios, te podrán acompañar las señales. Cuando te apartás del pecado, cuando entras en ese lugar de decir, Señor, yo quiero ser santo, porque quiero decirte algo, Él es santo y te santifica. No es que no podés, no es que no tenés las fuerzas, no es que no podés vencer, no es que te puede vencer una poca cosa. Quiero decirte que Jesús, tu Dios, Él es santo y te santifica. A vos que muchas veces pensás que no podés hacerlo, pero quiero decirte que si le das lugar a Dios, Él te va a santificar, te va a llenar de poder, te va a llenar de poder para vencer, te va a llenar de autoridad para salir de ese lugar equivocado, te va a dar su gracia para que decidas bien, para que escojas la vida y no la muerte, para que puedas tomar decisiones que te lleven a vivir los beneficios de estar en santidad, los beneficios de elegir como Dios quiere. Y me encanta pensar algo, que Sansón era un hombre elegido por Dios, era un hombre apartado por Dios, era un hombre que tenía gracia sobre su vida, era un hombre que lo que tenía de parte de Dios lo hacía especial. Por eso cuando él estaba bajo la mano de Dios hubo señales. Y las señales, sí, no vamos a leer todo el libro de Jueces, pero por decirles algo, este hombre, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, con el poder de ser un hombre consagrado, un hombre dedicado, un hombre que dependía de Dios y no de otra cosa, sino de lo que Dios le había dado, pudo matar a 30 hombres en una fiesta, en un solo instante. Este hombre despedazó con sus manos a un león. Este hombre mató a 1000 enemigos que habían planeado ese día acabar con él. Pero esas maravillas que este hombre hizo, no las hizo con su fuerza. La hizo con el poder de ser un hombre que se había apartado para Dios. Porque aquel hombre y aquella mujer que aparta su vida en santidad y que se dedica a Dios, que se pone bajo su mano y le dice, Dios, voy a serte fiel en el día, en la noche, me voy a guardar para vos. Va a haber señales sobre tu vida, va a haber señales que te van a acompañar, va a haber señales que te van a perseguir, va a haber enemigos que vas a derrotar, vas a ver su mano peleando a tu favor. ¿Y cuántos pueden aplaudir a Dios por esto? Y déjame leerte lo que dice la palabra de Dios, porque los beneficios no te los prometo yo, los beneficios te los promete Dios. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció
en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de las malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos sus deseos. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow! Permanece para siempre. Permanece para siempre. ¡Qué hermoso! Hacer la voluntad de Dios y sabes que permaneces en eso. Pero qué bueno hubiera sido que acá terminara la historia de Sansón y que toda su gloria se hubieran prolongado a lo largo de su vida hasta haber cumplido todo lo que Dios tenía para hacer por medio de este hombre que había escogido desde el vientre de su madre. Pero lamentablemente él comenzó a coquetear con el pecado. Descuidó lo que Dios le había dado. Abrió la puerta a los enemigos que Dios había vencido por medio de su poder, por medio del poder de la santidad que ese hombre tenía. Comenzó a coquetear con aquello que Dios le había dicho, matá. Comenzó a elegir aquello que Dios le había dicho, sácalo de tu vida. Comenzó a traer y a hacer alianza con aquello que no era la voluntad de Dios, no era el plan, porque este hombre había sido apartado, pero él quiso ir y mezclarse con su alrededor. Tanto así que nos cuenta la historia que este hombre se casó con una filistea. Se casó con una mujer enemiga del pueblo de Dios. Se casó, hizo alianza con una mujer que era parte del pueblo que oprimía y enemigo por siempre del pueblo de Dios. No conforme con ello, más adelante se enamoró de otra filistea, Dalila. Hizo nuevamente alianza con una mujer que no era parte de las mujeres que Dios había preparado para este hombre, porque él tenía que elegir una mujer del pueblo de Dios. Pero eligió una mujer de fuera. Eligió lo que Dios le había dicho, no elijas. Escogió lo que Dios le había dicho, no tengas en tu vida. Escogió aquello que Dios le había dicho, no es para vos. Hizo alianza con el enemigo. Y en esa alianza con el enemigo tal vez él no se dio cuenta, pero estaba entregando la semilla de bendición que Dios había puesto en su vida. Las estaba entregando por un momento quizás de pasión, por un momento quizás de sentirse bien, por un momento de libertad, por un momento de vaya a saber qué sentía este hombre, pero entregó todo lo que Dios le había dado por tan solo un momento con una mujer. Nos cuenta así esto, una de las características que tiene el nazareo es que debía ser un hombre que dejara crecer el cabello. Y esto era un símbolo visible de ser un hombre escogido por Dios, de ser un hombre apartado, de ser un hombre separado para lo de Dios. Cuando lo veían y veían su cabellera larga, se sabía que ese era un hombre apartado, dedicado a Dios. Y en esa cabellera había un secreto que de alguna manera no sabían sus enemigos, porque era un secreto que Dios se lo había dado. Pero este hombre, a mezclarse con esta mujer y a empezar un romance, una relación equivocada, lejos de lo que Dios quería, y que había sido esta mujer ideada por sus enemigos para poder robarle. ¿Cuál era el secreto de esa fuerza descomunal que tenía Sansón?
Porque Sansón, algo que lo caracterizaba era que cuando venía el poder del Espíritu Santo, cuando estaba Dios sobre su vida, él se transformaba en un hombre invencible. Él podía matar a 1000 hombres juntos, él podía despedazar un león, él podía tramar contra sus enemigos y los iba a vencer. Venía una fuerza del Espíritu Santo sobrenatural que le permitía vencer a sus enemigos. Y los enemigos no entendían qué era lo que él tenía, pero sabían que eso que él tenía no era propio del hombre, era algo que venía de Dios. Y así tramaron cómo descubrir este secreto, y aparece Dalila intentando ser esa mujer que lo lograra. Y muchas veces, recostado ahí, este hombre en el regazo de Dalila le dice: revelame el secreto de tu fuerza. Si me amás, revelame el secreto de tu fuerza. Y Sansón, sí, coqueteando, a veces le decía una mentira. Muchas veces lo hizo, por 3 veces seguidas. Sí, te lo voy a revelar. Si me atan con 7 cuerdas nuevas, sí, mi fuerza se va a acabar. Y resulta que lo ponía en práctica, lo ataba con 7 cuerdas nuevas. Los enemigos estaban cercanos y cuando lo lograba decía: Sansón, los filisteos vienen contra ti. Y este hombre se despertaba y nuevamente el poder de Dios que se manifestaba en su fuerza le permitía librarse. Lo hizo por una segunda vez y le dijo: si me atan con las sogas que atan el ganado, mi fuerza va a desaparecer. Y nuevamente esta mujer avisa a los enemigos. Y cuando le dice: los filisteos están aquí, nuevamente Sansón puede librarse de esas cuerdas por medio de la fuerza que Dios le daba. Y lo hace una tercera vez, nuevamente diciéndole una mentirita a esta mujer. Pero lamentablemente llega allí el desenlace de esta historia, también en el libro de Jueces, en el capítulo 16. Y voy a leer desde el versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedajas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Qué triste final el de este hombre de Dios. Qué triste final el de un hombre que había sido destinado para vivir lo más lindo de parte de Dios. Qué triste el día que comenzó a pensar que podía ir y venir y que podía un día agradar a Dios y otro día elegir lo malo y pensar que Dios iba a seguir estando con él. Porque aquel que había sido planeado para bendición, de repente le había alcanzado la maldición de haber elegido el pecado, de haber elegido lo malo, de haber elegido lo que Dios no quería. Porque aquel que había sido llamado a ser un libertador, de repente estaba en vergüenza. Aquel que había sido llamado a ser luz para su nación, ahora se había quedado sin ojos. Aquel que había sido el fuerte, el vencedor, ahora estaba encadenado en la casa de sus enemigos.
Aquel que había sido llamado el fuerte, ahora no tenía más el poder de Dios sobre su vida. Por ende, era como cualquier mortal débil. Pero si a esto le podemos sumar tristeza, díganme si no la leemos cuando dice: pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Porque algo que no podemos ignorar es que si vivimos en pecado, Dios no nos acompaña. Si elegimos hacer lo malo, Dios ya no puede ser parte del que se levante a mi lado y el que me acompañe cuando salgo a la calle, cuando lucho con mis enemigos.